Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña, los Estados Unidos y Alemania desplegaron en Canarias redes de vigilancia, de inteligencia, de contrainteligencia. Y es que las potencias extranjeras intentaban hacerse con las islas y usarlas también como puerto refugio. Conversamos ya con Marta García Cabrera, doctora en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y es que, como tenemos hablado aquí ya, las Islas Canarias eran un punto de interés estratégico para todos los bandos en conflicto, ¿no? Sí, podríamos decir que casi todas las potencias tenían como sus ojos echados sobre las islas, ¿no? Depositaban todo su interés, pues doble motivo, principalmente Alemania, porque intentaba o pretendía utilizarlas, y de hecho lo realizó así, como una base naval alternativa en medio del Atlántico. Siempre me gusta decir que como una especie de gasolineras flotantes. Y por otro lado tenemos a especialmente Reino Unido, que también la concebía como una alternativa, en este caso potencial, pero también más real que nunca, que era una alternativa a la posible pérdida de Gibraltar, de ahí la posibilidad de ocuparla. Claro. En el caso de Alemania, Hitler quería hacerse con las islas. No sé si también intentar invadir las islas. ¿Hubo algún plan de invasión por parte de Alemania? Sí, más que un plan de invasión, habían, bueno, planes de ocupación rápida, pero sobre todo solicitudes alemanas de cesión de alguna de las islas. Estamos principalmente hablando de la isla de Gran Canaria por su utilidad estratégica y geoestratégica. Esto es en torno al comienzo de la guerra, pero más especialmente en torno a los meses de verano de 1940. Evidentemente, una solicitud de cesión por parte del gobierno de Franco fue rechazada de forma evidente, y lo que hace en este caso el Tercer Reich, pues es plantear: si no puedo invadir ni ocupar, pues lo que tenemos que hacer es reforzar las defensas de las islas, y ahí toda una pequeña colaboración hispano-alemana para reforzar las estructuras defensivas de las costas de la isla. Y la segunda opción, aparte del reforzamiento de las defensas, es al mismo tiempo, pues te voy a usar. Y el uso de las islas, pues Canarias como convertida en una pieza esencial, igual que en otros emplazamientos de la península, como el norte, Galicia, etcétera, dentro de lo que es la guerra submarina alemana, ¿no? ¿Esa estrategia por la que optó Alemania tiene algo que ver con lo ocurrido en la entrevista entre Franco y Hitler en Hendaya, después de la respuesta que dio el dictador a Hitler en esa entrevista? Sí, no sabemos exactamente si esas peticiones se realizaron en esa entrevista de Hendaya, pero en el marco de estas negociaciones diplomáticas sí que se ponen un poco de evidencia, por un lado, las peticiones y lo que esperaba, por un lado, Hitler del gobierno español, y por otro lado, las exigencias y las demandas, ¿no?, del dictador Francisco Franco, en relación a emplazamientos coloniales, pero también y muy seguramente en cuanto a estructuras que estaban muy relacionadas también con la seguridad, supervivencia y defensa de las islas. No sé si tenemos documentación sobre qué tipo de despliegue pretendían hacer los alemanes en Canarias. No, por ahora la documentación que tenemos ha sido hasta ahora realizada por el investigador canario Juan José Díaz Benítez, que en este caso además se ha centrado mucho más en analizar el uso y el aprovechamiento que hacen los alemanes a través de lo que es el entorno de la guerra submarina alemana, ¿no? Pero hay todavía un hueco ahí para investigar en torno a estos potenciales planes previos por parte de Alemania, que también, pues en muchas ocasiones corren ese peligro de la escasa supervivencia de muchos de estos documentos, ¿no?, pues posteriormente a la derrota de Alemania en la guerra. Y digamos que para adelantarse a los alemanes, Gran Bretaña sí que diseña también su propio plan de invasión, ¿no?, para evitar que le pase por delante Hitler, ¿no? Sí, efectivamente, y lo curioso de esto es que Inglaterra no solo planifica un plan de ocupación, sino que hay en torno a más de 5 planes de ocupación que van básicamente girando en torno a la misma idea, pero modificando sus nombres de cobertura a medida que los contingentes preparatorios, los planes iban evolucionando, adquiriendo características diferentes, y sobre todo para darle una mayor protección, ¿no?, a la supervivencia de estos planes. Digamos que se comienza la planificación por parte de Inglaterra, pues dotando de estos planes de invasión al archipiélago canario de un interés, pues de convertirlos en una alternativa, como digo, a la posible pérdida de Gibraltar, además anticipándose, ¿no?, a lo que es ese posible uso y llegada de alemanes al archipiélago para a explotarlas de la misma forma. Y estos planes, digamos que lo que pretendían es convertir a Canarias en una base, pues naval destacada, en esa base esencial en el Atlántico.
Y realmente comenzaron los planes pues desde la primavera, desde 1941, con planes como la Operación Chutney o Operación Puma, que básicamente ya planteaban desde un inicio la ocupación principalmente de la isla de Gran Canaria, por dos motivos, pues principalmente por la existencia de dos aeródromos y del importante puerto estratégico que estaba el Muelle de la Luz, y sobre todo también pues por la posición geográfica que estaba localizada mucho más cercana también a emplazamientos africanos, y también por la posibilidad de que estas islas estuvieran menos defendidas también que otras islas del archipiélago. Estos planes pretendían básicamente unos desembarcos costeros en la zona costera de la parte oriental de la isla, la zona de la costa de Telde, ocupando el importante aeródromo de Gando, y desde las zonas interiores avanzar hacia el Muelle de la Luz para ocuparlo, ¿no? Estos planes luego fueron evolucionando y tenemos pues como Chutney y Puma van evolucionando a otra operación, que es la Operación Pilgrim, la más conocida, la más potente, digamos que es el plan en donde ya estaba casi todo el desarrollo mucho más avanzado, con un contingente militar mucho más amplio y con unos preparativos mucho más desarrollados, que es la Operación Pilgrim o Peregrino, más en torno al verano, incluso teniendo los contingentes militares, como digo, preparados para ya entrenados y preparados para intervenir, con una fecha incluso de posible intervención en las islas que sería en el mes de agosto de 1941. Estamos hablando de un plan dirigido por Winston Churchill, ¿no? Tengo entendido, que contemplaba además despliegue tanto por vía marítima como por vía aérea, ¿no? Exacto, los planes básicamente de este tipo de operaciones eran desembarcos primeros costeros, como digo, por la zona del este de la isla, acompañados de mediaciones de ataques aéreos que, pues, si tuviesen algún tipo de resistencia militar y local, pues tuvieran la posibilidad de ganar el terreno de forma rápida. Y como digo, un avance interior hasta el Muelle de la Luz, que era como su principal objetivo. No se descartaban ocupaciones posteriores de otras islas como Tenerife y Fuerteventura, pero como digo, siempre el principal objetivo era Gran Canaria. Y las Islas Canarias estuvieron dentro de estos planes de ocupación de la zona macaronésica. No fueron las únicas islas que estuvieron en el objeto de Churchill, en el punto de mira de Churchill. También se plantearon invasiones sobre Azores y Madeira, pero rápidamente, en torno al año 1941, pues los objetivos giraron mucho más hacia Canarias, pues por también el desarrollo internacional de la guerra. Pero estamos hablando de una estrategia defensiva, es decir, para intentar contener a Alemania, evitar que el Atlántico sucumbiese ante el nazismo, ¿o tenía intereses propios también en controlar las islas Gran Bretaña? Mira, digamos que sería una doble vertiente. Por un lado, es una estrategia defensiva que acompañaría a lo que hemos denominado los historiadores como el plan de sabotaje británico llamado Warden, Sí. que sería prevenir y paralizar el uso de Canarias, especialmente el Puerto de la Luz, como lugar de abastecimiento de submarinos a través del buque Corrientes, que ya se llevaba ejecutando desde finales de 1940. Y por otra parte, un objetivo propio por parte de Gran Bretaña, que en el caso de que Gibraltar cayera en manos enemigas, ya sea por una colaboración española o la ocupación alemana directamente por parte del territorio español hacia la importante roca británica, pues tuvieran una base con la que continuar esa importante batalla en el Atlántico, y esa base naval se localizaba en el archipiélago canario, ¿no? Porque no tendrían otro punto intermedio en el Atlántico medio oriental, Atlántico medio sureño, ¿no? Y pasaba lo mismo con el caso de los alemanes, que también necesitaban un emplazamiento donde continuar su guerra submarina. Lo que pasa es que no plantean durante todo el desarrollo una invasión de las islas, sino más bien un aprovechamiento. Claro. El uso de las islas, como digo yo, como una gasolinera flotante, ¿no? Claro, esa operación Warden, de la que hemos hablado ya aquí en alguna ocasión, sí, pretendía destruir, ¿no?, esa red de abastecimiento alemana. Fue pospuesta varias veces, ¿no? Y al final no llegó a ejecutarse, ¿no? ¿Por qué decidieron renunciar? Todas estas operaciones, tanto las operaciones de invasión, de ocupación, como las operaciones de sabotaje, fueron pospuestas y en muchas ocasiones colocadas en un plan de reserva, que es lo que se suele denominar. No son canceladas, todas ellas están preparadas, incluso las operaciones de invasión, los contingentes militares fueron enviados a Freetown, a Sierra Leona, para estar mucho más cerca en caso de que se diera la voz de alarma y a ejecutarse. Por tanto, es una fase de reserva de las operaciones, pero en este caso, tanto las operaciones de invasión como las de sabotaje se van postergando e intentando mantenerlas sin activar hasta último momento. Digamos que querían mantenerse una alternativa antes de llegar a ellas, pues porque se daba por parte de Inglaterra una preferencia a la mediación diplomática, a la mediación de la presión para evitar el uso de Canarias por parte de Alemania y evitar
la generación de un conflicto mayor en Canarias, como por ejemplo podría ser una intermediación de un plan de sabotaje que hubiera significado la detonación de 40.000 toneladas de barcos enemigos en un territorio neutral. Eso hubiera implicado la entrada de España en la guerra, por lo cual la mediación y la preferencia de la presión diplomática fue, además del desarrollo de los acontecimientos internacionales, la invasión alemana de la Unión Soviética, el desplazamiento del foco de atención desde la zona mediterránea hasta el frente oriental, donde ya España tanto no peligraba tanto, pues progresivamente se fueron, pues, como digo, poniendo en reserva estos planes. Warden, el plan de sabotaje no se ejecuta, pero sin embargo las operaciones de invasión no solo se van poniendo en reserva, sino que se van actualizando. Digamos que en la Entiendo. última fase de la guerra se planean nuevas operaciones ya después del desembarco aliados en el norte de África y una nueva preocupación. Y es, bueno, ahora que estamos en el continente africano, Alemania puede responder sobre Gibraltar otra vez. De nuevo el foco se revierte sobre las Islas Canarias y operaciones que antiguamente llamaríamos como Operación Pilgrim, ahora pues salen otras como Adroit, especialmente como Tonic, que es una revisión de Pilgrim con una intervención anglo-canadiense, ya no solamente británica, sobre las islas, y que ahora pues tenía el objetivo de prevenir un posible acto de respuesta por parte de Alemania a esos desembarcos Ya. aliados en África. Estamos hablando de los intereses de Gran Bretaña, de Alemania, pero también los Estados Unidos, ¿no? Pusieron el ojo en Canarias. También Norteamérica, ¿no? Contempló una invasión directa del archipiélago. Sí, no podemos hablar de Inglaterra y de Alemania sin olvidarnos de la otra pata, como siempre digo, ¿no? Ujú. De Estados De Unidos. El Estados interés Unidos. norteamericano en Canarias, si bien es verdad, no tiene un interés de invasión, no se traduce en planes de ocupación, de invasión o uso de las islas. Esta actividad se dirige más a otros escenarios de la zona macaronésica, como es la zona de Azores, y se reserva mucho más la invasión, se reserva más para Reino Unido. Sin embargo, eso no quita que Estados Unidos también colaborara con sus servicios de inteligencia e información, sobre todo aportando información estratégica a su aliado en la guerra de cara a de una posible mediación no militar. Y también una dimensión que Estados Unidos también incluye en Canarias es, desde el año 44 aproximadamente, empieza a poner su atención sobre estructuras aeroportuarias en Canarias, colocando sobre todo a las islas en un interés ya no solo para la Segunda Guerra Mundial, sino como potencial zona estratégica en la siguiente guerra que se planteaba ya, que es la futura escenario contra la Unión Soviética en el escenario de la Guerra Fría, ¿no? Ujú, ujú. En toda esta planificación, tanto norteamericana como británica, de la ocupación de las islas, especialmente la británica, era necesario conocer las islas y para ello tenían que saber al detalle pues cómo eran sus calles, sus carreteras, sus costas, y ahí interviene lo que siempre denominamos como inteligencia operacional, ¿no? Donde intercambio de información muy clara a nivel geográfico de cuáles eran las islas que querían ocuparse, qué objetivos se iban a encontrar, y de ahí Estados Unidos también aporta una gran ayuda a Inglaterra con esos informes de inteligencia operacional, aún así sabiendo que ellos no iban a ser los protagonistas de Mm. estos ¿Y en qué, desembarcos, y ¿no? en qué islas tenían más interés los Estados Unidos? Los Estados Unidos tenían dos objetivos principales: un objetivo logístico de vigilancia portuaria en la isla de Tenerife, por la existencia en Santa Cruz de Tenerife de la primera y única refinería abierta en todo el territorio español. Ahí colocaron sus observadores de petróleo, que es la cobertura que en Estados Unidos tenía para sus actividades de inteligencia, pero detrás de esto se incluyen no solo actividades de inteligencia y de observación de petróleo en cuanto a logística de distribución de petróleo y que no llegara a manos alemanas, sino también actividades pues muy vinculadas a un potencial escenario de guerra durante y posterior a la Segunda Guerra Mundial. Y luego el escenario de Gran Canaria, que estaba mucho más vinculado con la actuación que planeaba Reino Unido y que también estaba muy dirigido a la intensa actividad de inteligencia alemana que se estaba desplegando en la isla, ¿no? Digamos Ya. que tenía esa doble vertiente. Y esos agentes estadounidenses, ¿no? Que tenían la vista puesta también en ese control de petróleo del que hablas, convivían en las islas también con agentes británicos y agentes nazis, ¿no? Que estuvieron allí refugiados incluso hasta después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí, digamos que en territorios tan pequeños como las islas, donde este tipo de actividades de inteligencia, información y guerra secreta se desarrollaba pues principalmente en entornos urbanos, las dimensiones de las calles y las zonas donde estas actividades tenían lugar pues se reducían mucho más. Digamos que estos agentes, informantes, informadores o colaboradores muchas veces trabajaban pues entre muros, compartiendo hoteles, compartiendo bares y restaurantes donde estos intercambios se producían, ¿no? Y además, algo que hemos observado muy bien en el caso de las islas,
que puede ser incluso alguna excepción a otras actividades desplegadas en otras partes de España, es que hay una intensa actividad de colaboración entre los servicios de inteligencia e información y de estrategia británicos y norteamericanos. Ujú. Por tanto, no solamente es una convivencia en espacios reducidos, sino también es una cooperación, especialmente en el caso de la inteligencia aliada. Cooperaron también cuando llegó la fase de intentar desnazificar esta zona. Exactamente, la cooperación aliada fue más intensa que nunca en las fases del 45, incluso hasta el 46, en estas fases de no solo dirigir la inteligencia y la información a preparar documentos sobre la guerra que había finalizado ya, sino a preparar esos proyectos de safe haven y operaciones de desnazificar las islas o otros territorios de España de cara a prevenir que no se pudiera desarrollar un conflicto de estas magnitudes ni otro desarrollo del nazismo como estaban intentando evitar, ¿no? La colaboración fue tanta que se intercambiaban pues todas esas listas de ciudadanos perseguidos o ciudadanos que tenían que repatriarse e incluso la incautación de edificios de documentación que tenían que inspeccionarse, donde las autoridades españolas no podían hacer mucho más que acompañar a estas autoridades aliadas en el momento de abrir estos grandes edificios y ver qué documentación había sobrevivido, porque las destrucciones pues también fueron moneda recurrente, ¿no? Porque ¿cuál fue el papel en este caso del dictador de Franco mientras estaban produciendo todos estos movimientos en las islas? ¿Qué estrategia jugó España? La estrategia que juega España, al mismo tiempo que se desarrollan todas esas actividades de información y de inteligencia, pues evidentemente es una colaboración constante, diría que evidente en muchas ocasiones con los servicios de inteligencia alemanes, y sobre todo también una manera de mediar y de frenar las actividades de inteligencia aliadas. En muchas ocasiones no se podían desarrollar con la misma libertad, lo que obliga a estos servicios de inteligencia aliados a buscar tapaderas y coberturas, actividades comerciales, diplomáticas, consulares, observaciones de petróleo y actuar de una forma mucho más clandestina, ¿no? Uh-huh. Es cierto que estos planes de invasión no eran del todo secretos, se sabe que planes de invasión y planes de sabotaje por parte de Reino Unido, ya los españoles y los alemanes tenían algunas sospechas y pistas sobre ellos, lo que acerca a preparar el terreno para posibles dimensiones defensivas, por ejemplo, pero tampoco creo que hubiese una repercusión tan masiva en lo que es en el escenario, digamos, de las autoridades españolas en las islas, ¿no? Que en muchas ocasiones pues se dedicaban simplemente a sobrevivir, igual que la población canaria, o a colaborar en función de las ideologías. Y algo que se me olvidó comentarte, que probablemente puede ser muy interesante, sí, es que en estas medidas de planificación militar de invasión británica en las islas, los británicos no solo llegaron a preparar los contingentes militares, sino que tenían preparado todo al detalle, incluso las octavillas y los panfletos que tenían que lanzarse por los aires, ¿no? A través de los aviones para las islas para convencer a los canarios, ¿no? claro. Y había un panfleto muy curioso que ¿Sí? decía: Canarios, en este momento crítico sus jefes les han vendido, pero la fuerza del Imperio Británico les ayudará, nuestros Sí. acorazados aviones y soldados están a su lado. Claro. Y terminaba con una frase muy curiosa que era: el triunfo de Inglaterra les va a traer gocio, trabajo y libertad. Claro, yo es que te iba a preguntar precisamente por eso, entre tanta actividad de unos y otros agentes de unos y otros países, ¿cómo reaccionó la población canaria? Supongo que sería consciente, en cierto modo, de todo este ajetreo, de todo este movimiento, ¿no? ¿Cómo vivieron los canarios esta época? Bueno, yo siempre digo que la conciencia de los canarios de lo que estaba sucediendo en todo esto era relativa. Por un lado, los canarios de a pie, pues simplemente se dedicaban a sobrevivir en unas condiciones de posguerra, pues naturalmente complicadas, pero sí que es verdad que de fondo se estaba viendo palpablemente un incremento de estructuras militares, un incremento de estructuras defensivas, unos ajetreos movimientos pues de personal extranjero que evidentemente se traduce en algo está sucediendo, ¿no? Uh-huh. Es bastante complicado pues asegurar si la población era consciente de los riesgos que esto podía tener de cara a una posible invasión. Este tipo de panfletos en el que aseguraba al canario que colaborara con ellos porque iba a ser mejor para ellos, realmente pues probablemente no estaban en conocimiento de ninguno de estos ingleses, de estos canarios, perdón. Pero sí que es curioso que cuando uno lee los informes británicos, esa sobreestimación de lo bien que iba a salir la operación residía principalmente en la exagerada anglofilia
que existía supuestamente, según los británicos, en las islas, ¿no? Una anglofilia que sí, que es verdad que era latente, es decir, hay una tendencia a vincular a los canarios más con Inglaterra porque la presencia británica en las islas es histórica, mucho más que los alemanes, pero eso no implica que también existiera una importante germanofilia pues amparada en la reciente comunidad alemana de las últimas décadas que ya se estaba estableciendo y sobre todo por una reciente colaboración ideológica, ¿no?, del gobierno de Franco. Tenían el corazón dividido. No sé qué rastro dejó en las islas esta época tan apasionante, si es que dejó alguno, Marta. Pues mira, tenemos los rastros de edificios silenciosos que se convirtieron en campos de batalla de esta actividad clandestina de la información que mucha gente no conoce, que sirvieron de alojamiento para estos agentes, de lugar de intercambio y de frecuencia por parte de agentes que iban a hacer encuentros sociales, etcétera. Pero sobre todo lo que sí sabe la población y lo que sí está pues muy tangible en nuestras islas, ese es el refuerzo defensivo, ¿no?, que se ve en casi toda la costa con zonas de baterías costeras, búnkeres defensivos, que cualquiera que pase por entornos como el Confital o la zona de Telde pues se encuentra pues baterías y pequeñas zonas abunkeradas que por desgracia pues cuesta bastante a nivel institucional mantener una protección de ellas y muchos de esos se están perdiendo con el paso del tiempo y el avance de no solo de la meteorología sino del impacto humano y que en muchas ocasiones requeriría también de una mediación más para que esto se conserve como un recuerdo de lo que fue el impacto de la Segunda Guerra Mundial en Canarias. Pues Marta García Cabrera, muchísimas gracias por este viaje histórico por las Islas Canarias. Gracias por acompañarnos una vez más. Un abrazo. Muchas gracias, Nuria. Desclasificado, un podcast de la Red Española de Estudios Históricos de Inteligencia, con Nuria López.